Hola a todos. Un proceso fundamental en la matemática moderna es la transición desde los grupos de Lie hacia la geometría diferencial y viceversa, dado que es un proceso que involucra la comprensión de la simetría, la invarianza, la homogeneidad en las variedades diferenciales. A continuación, a partir de una simple circunferencia, trataremos estos conceptos avanzados de variedad, los cuales están conectadas a diversas disciplinas como la física, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En esta presentación exploraremos cómo los grupos de Lie y la geometría diferencial trabajan juntos para construir puentes hacia el álgebra, la geometría y el cálculo. Se ha visto en publicaciones relacionadas a esta presentación, aquí adjunto los QR, que los grupos de Lie son estructuras matemáticas que por un lado tienen una estructura algebraica que permite realizar operaciones ordinarias como la suma y la multiplicación, y por otro lado constituyen una variedad diferenciable, es decir, un espacio suave, continuo, diferenciable que envuelve todas las herramientas del cálculo diferencial. También se ha analizado qué es exactamente una variedad diferenciable sobre superficies complejas como la esfera, donde en lugar de intentar analizar toda la superficie en forma global, nuevamente se aplica el concepto del cálculo diferencial dividiendo en pequeñas regiones llamadas cartas locales, y cada una de estas cartas es un mapeo que transforma una parte de la superficie a un espacio euclidiano plano, algo más fácil de manejar. Estas cartas locales no trabajan de manera aislada, se conectan entre sí mediante funciones de cambio de coordenadas suaves, formando un conjunto coherente llamado atlas. Este atlas garantiza que podamos ensamblar, pegar, coser, empalmar todas las partes para estudiar la superficie como un todo suave y continuo. Grupos de Lie, geometría diferencial, ejemplo. Los grupos de Lie y sus álgebras de Lie asociadas son una tecnología matemática que desarrolló el matemático noruego Sophus Lie. Los grupos de Lie son una herramienta utilizada en todas las matemáticas aplicadas, especialmente en las disciplinas modernas, actuales, asociadas a la física, data science, inteligencia artificial, aprendizaje automático y directamente en geometría diferencial. Los grupos de Lie se definen como objetos matemáticos que poseen simultáneamente dos estructuras. La primera estructura es la de un grupo, es decir, son un conjunto con una operación binaria asociada, que cumple esa serie de propiedades que exige ser un grupo, cuyos elementos son transformaciones que satisfacen las condiciones de ser un grupo. La segunda estructura se le asocia el concepto de continuidad, que es una variedad diferenciable, es decir, estos objetos geométricos pueden ser tratados mediante el cálculo diferencial e integral. En otras palabras, deben ser espacios donde la diferenciación e integración sea aplicable. Por esa razón, se dice que una variedad diferenciable es un espacio geométrico que se explica localmente como un espacio euclidio, pero con una estructura global más compleja. Esto significa que se establece un conjunto de transformaciones analíticas y diferenciables que se pueden intuir y construir mediante conjuntos de parches locales que se van pegando y que constituyen una variedad en forma global. El ejemplo más simple es el de la circunferencia, que es una superficie curva que localmente se comporta como el espacio euclidiano, dado que deben ensamblarse dos funciones para configurar el objeto de la curva. Para describir la circunferencia como una variedad diferenciable, se puede cubrir con cartas que mapean a subconjuntos de ese espacio. Se sabe que si se escribe la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas, se requieren dos funciones. Puesto que la circunferencia es una curva cerrada, un solo conjunto de coordenadas no es suficiente para cubrir toda la circunferencia sin problemas para lograr la variedad diferenciable. Para ello, se usan dos cartas que cubren el círculo, una carta para el semicírculo superior
y otra carta para el semicírculo inferior. Luego considérese una circunferencia centrada en el origen 00, en R2, de radio 1, que va a estar dada por la ecuación que estoy señalando acá. Es decir, se deben ensamblar las funciones y1 con y2 para poder expresar la circunferencia completa. Donde el semicírculo y1 es la porción positiva de la circunferencia, entonces la carta local φ1 para el semicírculo superior es esta que estoy ilustrando aquí. Φ1 es una función que toma un valor x en el intervalo abierto menos 1, 1 y lo mapea a un punto en el semicírculo superior en R2. La función es suave, es decir, diferenciable, en este dominio, excepto en los extremos, pero cubre completamente el círculo superior. Ahora, la carta para el semicírculo inferior y2, de manera similar, es la parte de la circunferencia donde y es menor o igual que 0. Nuevamente se usa x como parámetro, y2 se expresa de valor negativo de la raíz cuadrada que estoy mostrando acá, donde la carta local y2 es la siguiente. Esta función también es suave en el intervalo abierto menos 1, 1 y cubre completamente el semicírculo inferior de la circunferencia. Para cubrir toda la circunferencia se unen las dos cartas locales, el conjunto de cartas φ1, φ2, forma lo que se llama un atlas, que cubre toda la variedad diferenciable. En este caso, las dos cartas se superponen en la región donde x está en el intervalo menos 1, 1 abierto, y y es diferente de 0, es decir, en la parte de la circunferencia donde ambas coordenadas son válidas, excepto en los puntos menos 1, 0 y 1, 0. En síntesis, en este básico ejemplo se ilustró cómo una curva cerrada, como la circunferencia, puede ser vista como una variedad diferenciable, cubierta por dos cartas locales que se superponen y que permiten una descripción suave de la geometría de la curva. Los grupos de Lie combinan la estructura algebraica de un grupo con la continuidad de una variedad diferenciable, lo que permite usar cálculo diferencial para analizar estos espacios. Es decir, estas disciplinas permiten analizar las propiedades y estructuras de espacios curvos y sus aplicaciones en diversos campos. En particular, la geometría de Riemann, que es una subdisciplina de la geometría diferencial, se enfoca en el estudio de variedades de una métrica que define cómo medir distancias y ángulos en espacios curvos. En conclusión, los grupos de Lie y la geometría diferencial son herramientas fundamentales para describir y analizar estructuras geométricas y simetrías. Son fundamentales para avanzar en nuestra comprensión del universo y para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. El artículo se complementa con otras publicaciones acerca de los grupos y álgebras de Lie. Ver mapa de publicaciones, donde en general se tratan ejemplos en varias variables reales. Gracias y hasta la próxima.